tal? Muy buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN, una nueva emisión de este jueves 10 de septiembre. Nelson, estamos ya en la antesala del fin de semana. Catherine no estará hoy con nosotros porque se encuentra realizando un trabajo en Punta Cana, pero tal vez, solo tal vez, podamos tener algo de ella, quizás si se coordina un poco más adelante. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página web cdn.com.do y que pueden seguirnos por nuestras cuentas de redes sociales si tienen que moverse desde su casa, a través de Facebook como CDN37 y como @CDN37 en Instagram y Twitter. Buenos días a los televidentes. Jueves, como le gusta a Yulisa, la antesala del fin de semana. Me gusta, sí. Aquí estamos como el primer día, deseándole suerte a Catherine por allá, por la región del país. Y nosotros estamos aquí con un buen contenido para el día de hoy. Empecemos echándole un vistazo al contenido del programa. El Ministerio Público recibe hoy de la Dirección de Compras y Contrataciones el expediente por presunta compra irregular de hormigón asfáltico. Mortalidad por COVID-19 se mantiene alta según advertencia de epidemiología. Cámara de Cuentas realiza 16 auditorías a instituciones del Estado, entre ellas obras públicas. Sin embargo, no se ponen de acuerdo con los resultados de la de Odebrecht. Cientos de ciudadanos atrapados diariamente en las calles en medio del toque de queda por problemas del tránsito. Este lunes en Despierta con CDN recibimos a Felipe Payano, exministro de Deportes, el diputado Pedro Botello y el medallista olímpico Gabriel Mercedes, con quienes conversaremos sobre la ley del deporte. ¿Y cómo amanece el país según los periódicos impresos? Eso nos va a decir nuestra compañera Susan Castaño en este recorrido. Susan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Recorramos de inmediato las portadas de los principales diarios de circulación nacional e iniciamos con el periódico de casa, El Caribe, que titula en su primera página del modo siguiente: la base del PRM presiona al gobierno por los empleos. La fotografía principal en la portada es de Ricardo Flete y corresponde al sector La Gloria de Cienfuegos, esto es en Santiago Oeste, y su título describe: 2 calles de La Gloria están sumidas en aguas cloacales. Una segunda gráfica muestra a Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones del Estado, y su título señala que esa institución desarchiva 12 casos para investigarlos. El llamado resaltado en amarillo en la portada de El Caribe apunta: el obispo advierte que la selección de miembros de la Junta Central Electoral no debe usarse para revanchas, refiriéndose a las declaraciones de Monseñor Jesús Castro. Otro llamado en este diario refiere que el presidente de la República, Luis Abinader, cancela a 13 funcionarios. Miremos ahora Diario Libre, que titula en su página principal: el PLD pide que la elección de la nueva Junta Central Electoral sea consenso de los partidos. La fotografía principal en la portada de este impreso corresponde a Estados Unidos, muestra al Golden Gate y va titulada Arde California, refiriéndose y mostrando los grandes incendios forestales que sufre ese estado de la costa oeste estadounidense. El llamado, acompañado de una fotografía, dice: solicitan que la Victoria sea convertida en museo. Otro llamado en este diario apunta: diputados tienen 7,000 proyectos pendientes. Miremos ahora el Listín Diario, que titula en su primera página que hay un desacuerdo entre la Cámara de Cuentas por el caso Odebrecht, detallando que el Ministerio de Obras Públicas no cumplió con disposiciones técnicas y legales. En la gráfica principal muestra al presidente de la República, Luis Abinader, reunido con productores de televisión. Una segunda fotografía corresponde a la lucha contra el COVID-19 y se titula de la siguiente manera: sube letalidad del COVID-19, reportan 25 muertes. Un llamado en la portada del Listín señala que exfuncionarios declaran bienes por 250 millones de pesos. Continuamos ahora con el periódico Hoy y en su portada se titula: PLD reclama no marginar partidos en elección de la Junta Central Electoral. La fotografía principal corresponde al Palacio Nacional y al presidente de la República, Luis Abinader, y la titula de la siguiente manera: comunicadores almuerzan con el presidente. Una segunda gráfica corresponde al Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago y se titula: Hospital está endeudado hasta la coronilla. Otro llamado destacado en la portada de este diario apunta: sectores públicos y privados impulsarán estrategia marca país.
Conozcamos de inmediato la agenda para este jueves 10 de septiembre y para las 9:30 de la mañana se tiene pautada una rueda de prensa de empleados cancelados del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, quienes convocaron al denominado cacerolazo del derecho. Para las 11 de la mañana, el expresidente Leonel Fernández juramenta a expresidentes de comités intermedios del PLD que pasan ahora a la Fuerza del Pueblo. Esto será en la Casa del Pueblo, ubicada en Gascue de este Distrito Nacional. Mientras que para las 11:30, la Dirección de Compras y Contrataciones hará entrega a la Procuraduría General de la República del expediente sobre el caso Hormigón Asfáltico del Ministerio de Obras Públicas. Esto será en la sede de la Procuraduría. Así finalizamos este recorrido por las principales portadas y actividades noticiosas para este jueves. Gracias, Susan, que tengas un buen día. Enterado ya de las primeras informaciones del día y de las actividades, corresponde saber cómo anda el clima. Veamos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos vigilando la región del Atlántico, ya que hay dos tormentas tropicales. Estamos hablando de René, que podría convertirse en un huracán durante las próximas 24 o 48 horas, y también de Paulette, que es una tormenta tropical. Estos dos fenómenos atmosféricos están navegando simultáneamente, pero estarían desarrollando una trayectoria hacia el Atlántico Norte. No son amenaza para la región del Caribe. No obstante, vamos a vigilar la trayectoria y evolución de Paulette, porque estaría haciendo su tránsito a cientos de kilómetros al noreste de la región del Caribe, y por lo tanto debemos estar muy pendientes a los cambios que puedan registrarse durante los próximos días. También vamos a seguir muy atentos al este del Atlántico. Hay una onda tropical en África que podría salir ya en las próximas 24 horas y convertirse en una depresión tropical. De acuerdo a algunos modelos de pronóstico, podría dirigirse justamente hacia el Atlántico tropical, posiblemente hacia las Antillas Menores. Recordemos que estamos en septiembre, el mes más activo de la temporada ciclónica, y hoy justamente se cumple el pico de este periodo ciclónico en nuestra región, en el Atlántico, momento en el que se forman las mayores tormentas y los mayores huracanes, específicamente muy amenazantes para la región del Caribe. Y en el territorio nacional seguiremos en las próximas horas con los efectos de una vaguada que estará combinándose con el calor y la brisa marina durante las próximas horas para aportar algunas precipitaciones esta tarde sobre todo, y también en la noche en gran parte del territorio nacional. Han sido las informaciones meteorológicas. Regreso con ustedes. Gracias a Jean Suriel. Parece que el Caribe siempre tiene su propia agenda, y quien también tiene su agenda es el tránsito. Tenemos que comenzar por la entrada a la ciudad de Santo Domingo o al Distrito Nacional, y lo hacemos por la zona este del país. La avenida 25 de febrero entre 17 y 12 kilómetros por hora. Hay un tapón en la avenida Las Américas a 20 kilómetros por hora. También la avenida Venezuela 27, 14. Y en la intersección con la Josefa Brea, pues hay un tránsito a 8 kilómetros por hora. La gente se desplaza de forma lenta. Pareciera que esta es la hora de más tapón. Recuerden que Santo Domingo o el Distrito Nacional es una ciudad dormitorio, y que mucha gente viene desde los litorales cercanos y de las zonas circundantes al Distrito Nacional para trabajar, y entonces a las horas pico pues tenemos una situación de entaponamiento. En el desnivel de la avenida Máximo Gómez todo fluye aparentemente de forma normal. En la avenida Abraham Lincoln el tránsito todavía está fluido. El Distrito Nacional no se encuentra tan entaponado como en otros momentos. Sin embargo, cuando nos vamos a los Arroyo Hondo, Santo Domingo Norte, las calles de Arroyo Hondo, la avenida República de Colombia está a 7 kilómetros por hora. Digamos aquí en la zona de la carretera La Isabela, 4 kilómetros por hora. Miren ahí, ustedes pueden ver cómo se ve esa zona fuertemente entaponada. Si usted va a salir y tiene que dirigirse desde o hacia esta zona de la capital, pues tiene que hacerlo de forma muy calculada. La avenida Moreno Martínez en Santo Domingo Norte, a 4 kilómetros por hora también. Y parecería que esta va a ser la constante, al menos las primeras horas del día. Cercano al Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso,
la avenida de los Próceres no luce entaponada en este momento de la mañana y cerca al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, pues el tránsito pareciera que fluye de una manera normal y que tiene conductores felices. La avenida John F. Kennedy, aquí un poquito más abajo, cerca de donde estamos nosotros en este momento, tiene un tránsito, digamos que importante, pero todavía no hay tapones. Ahí corremos los vehículos a 24 kilómetros por hora, que no es una gran velocidad, pero sí está fluyendo. La avenida John F. Kennedy, como ustedes pueden ver en la medida que vamos pasando por la aplicación de Waze, podemos ver que se mantiene una constante con el tránsito a 21 kilómetros por hora. Así anda el Distrito Nacional, por lo que si usted está pensando salir en este momento, tome las medidas del lugar para que no lo tome un taponcito, Nelson. Bueno, muy bien, ahí están las calles de la capital. También queremos saludar a los amigos que nos acompañan y hasta caminan con nosotros en Facebook Live. También a los de Twitter, que lo estoy viendo muy activo en la mañana. Díganos las cosas buenas y las malas también. Es lamentable que no podamos interactuar con ustedes, pero un saludo en Twitter a Miguel Corsino, a Cristian, a Luis Ramón, a Eddie Guzmán, a Jiménez Traba y también a Yoga Subramia. Vaya usted a saber. Saludo a los amigos de las redes sociales. Vamos a una pausa. Y ahora arrancamos hacia los pueblos a ver los principales acontecimientos. Silvania Lima nos tiene el resumen. Una mujer está acusada de planificar el secuestro de su pareja, con quien procreó una niña y quien regresó el pasado mes de agosto desde los Estados Unidos. Para cometer este hecho, la mujer se hizo acompañar de su alegado amante, pero una mala jugada le cambió los planes. Hoy a la detenida le dictaron medidas de coerción. La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para este jueves el conocimiento de medidas de coerción al hombre acusado de propinar varios machetazos a sus 2 hijos menores de edad. Según informaciones, Claudio Carmona, alias El Visco, de 27 años, cometió el hecho porque la madre de los menores no quiso continuar con la relación de parejas que ambos mantenían. Los menores de 3 y 5 años permanecen en el Hospital Juan Pablo Pina, donde recibieron atenciones médicas tras ser afectados en la cara y los brazos. Una patrulla militar del Ejército Dominicano hirió de bala a un presunto traficante de haitianos en Dajabón, luego de que éste supuestamente intentara agredirlos con un machete. Ramón Medina con los detalles. Un presunto traficante de indocumentados resultó herido de bala en una pierna, luego de que este supuestamente intentara agredir a una patrulla del Ejército Dominicano, cuando estos se disponían a detenerlo en el municipio fronterizo de Dajabón. El joven herido, quien responde al nombre de Juan Carlos, recibió un impacto de bala en una pierna, por lo que fue llevado al hospital Matías Ramón Mella de este municipio de Dajabón, posteriormente referido a un centro de salud de Santiago. Según el joven herido, intentó forcejar con los militares para que estos lo dejaran ir, pero durante el forcejeo resultó herido en la pierna. ¿Qué pasó ese incidente? No, un problema con un guardia, me dio un tiro. Ahora mismo no puedo estar hablando de eso, dame tranquilo. Está tranquilo. ¿A dónde ocurrió ese hecho? Vale, ¿cuál especial? ¿Es cierto que tú le fuiste arriba al soldado? Yo le hice una bulla para que me deje quieto para irme. ¿Te disparó ahí? Cuando me maté me disparó, pero ajá. Hasta el momento las autoridades militares no han dado información en torno al incidente donde resultó herido el presunto traficante. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina. El Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís, acompañados de personas residentes en zonas vulnerables, protestaron exigiendo al nuevo gobierno revisar la repartición de las viviendas entregadas en el proyecto habitacional Aguayo. Los damnificados de los sectores Barrio Azul, Ugamba, 24 de abril, Ribeira de los Sánchez, La Manicera y otros piden revocar el referido proceso de entrega, ya que se realizó con varias irregularidades. Los manifestantes se concentraron en el puente de la avenida Caonabo, donde cruza el río Jaya, próximo al sector Santa Ana. La policía acudió al lugar en procura de mantener el orden público. Silvania Lima, CDN.
Bien, y vamos al COVID, el tema de todos los días de República Dominicana. Salud Pública ha reportado 25 muertes más, de las cuales 23 fueron notificadas ayer por los centros hospitalarios y 2 ocurridas en las últimas 48 horas, mientras que los nuevos contagios son ahora 806, elevándose los casos confirmados de COVID-19 a 100.937. En días anteriores, estas estadísticas habían presentado una baja considerable. Tenemos una historia que nos ha preparado nuestra compañera Lucía Montes de Oca. Adelante. En su boletín epidemiológico 174, Salud Pública informó de la realización de 4.666 muestras procesadas en un día, de las cuales 806 fueron positivas. En total, se han realizado 403.755 pruebas de PCR, 302.818 han sido descartadas y 100.937 confirmadas. Reporta que los casos activos son 24.718 y los recuperados 74.305. El informe da cuenta además que 25 personas fallecieron por COVID-19. De estos, 23 fueron notificados ayer por los centros de salud, los cuales ocurrieron entre el 11 de julio y el 6 de septiembre, y 2 se produjeron el pasado día 7, elevándose a 1.914 los fallecidos por COVID-19 en el país. De acuerdo con el informe, la letalidad es de 1.90%, de los cuales el 38.89% corresponde a pacientes con hipertensión arterial y 22.78% con diabetes. Precisó además que hay infectados 388 trabajadores de la salud, 234 embarazadas y 8.946 menores de edad. Lucía Montes de Oca, CDN. Bien, el coronavirus. Ustedes vieron el reporte de ayer con la nueva modalidad. 25 nuevas defunciones, pero según Salud Pública, 2 de esas corresponden al día anterior y las otras 23 restantes a días mucho más atrás, que se han ido recogiendo. Yo creo que el coronavirus y todo lo que se mueva al respecto debe ser el pan nuestro de cada día. Eso debe estar en la agenda de las autoridades y del país de manera permanente, sobre la base de mucha información. Yo mismo estoy confundido ahora de cómo se están manejando las informaciones. Es muy probable que sea ignorancia de mi parte, pero corresponderá a las autoridades clarificar al respecto. Una sola cosa, entre el boletín 170 y el 174, en la sumatoria general de las defunciones han pasado de 1.840 a 1914, es decir, que son 74 nuevos fallecimientos en el total, pero si uno lo prorratea por día, solamente dan 34 fallecimientos. Entonces, por eso digo, es probable que se trate de ignorancia de mi parte. Yo suscribo lo que dijo el doctor Waldo Ariel Suero. Quiero reconocer la coherencia que ha mantenido Waldo Suero desde el gobierno anterior hasta este gobierno, y tiene el mismo nivel de exigencia. Dice Waldo que está bien que algunos indicadores digan que la cosa está mejorando, pero recomienda Waldo al ministro que se ponga al frente de la información relativa a la pandemia y dar a conocer todos los detalles de lo que la ciudadanía debe saber. También suscribo la propuesta del pediatra doctor Santiago Castro Ventura, historiador también. Él aconsejó a las autoridades del Ministerio de Salud que sean sinceras con respecto a la cifra de muertos e infectados por COVID. Ellos señalan que eso de que la curva ya se aplanó o se está aplanando es muy relativo. Plantean que de un día para otro eso no puede ocurrir. Yo soy de los que piensa, bueno, pero ¿será que se aplanó solo la curva? En tal sentido, yo al momento de pedir más información a las autoridades, y reitero, es probable que muchas de las cosas que estoy diciendo sea por ignorancia propia, pero también le hago 4 preguntas al señor ministro. Primera pregunta, ¿qué ha pasado con el promedio de 7.000 a 9.000 pruebas diarias? El promedio sigue manteniéndose en 4.000 y tanto. Segunda pregunta, ¿por qué son tan pocos los fallecimientos?
en cada boletín. Cuando las actuales autoridades anunciaron a principios de la semana pasada 29, 28, 27, uno dijo, la cosa es seria. Y ahí llegaron los famosos 36 y todo volvió atrás. 2 días sin fallecimiento, otro día con 1, otro día con 2. ¿Por qué ha bajado tanto la cifra de fallecimiento? La totalidad de defunciones, ya dije al principio, no se corresponde con el informe de muertos diarios. Y pregunto, ¿en cuáles hospitales públicos se están haciendo pruebas PCR? A eso agrego, ¿cuándo serán habilitados los nuevos 8 laboratorios que fueron prometidos? Ahí lo dejo. Y con la siguiente observación, lo de la curva que se está aplanando, probablemente la gente piensa que se está aplanando sola. Y segundo, el ministro dice que a mediados del año próximo el país estará libre de COVID-19. Eso no lo puede decir nadie en ninguna parte del mundo hasta que no exista una vacuna, hasta que no exista un medicamento. Mi recomendación final, que no le den ese tono positivo a todo, que todo está mejorando, porque la gente está captando de manera equivocada el mensaje y está bajando la guardia. Al contrario, hay que aumentar las medidas preventivas y restrictivas. Es hasta cierto modo, digamos que comprometedor decirle a la gente que la curva se está aplanando cuando todos sabemos cómo es el comportamiento que tiene una cantidad de ciudadanos en muchos sectores, algunos populares de la capital. A mí me preocupa que la gente entienda que el COVID se está yendo cuando realmente lo que estamos es, digamos que empezando a tener picos menos altos, cuando todavía no tenemos ni siquiera el monto o la cantidad real de contagiados que tiene República Dominicana, porque no se crean eso de que nosotros solamente tenemos 100,000 personas contagiadas, eso no es cierto. República Dominicana, al igual que muchos otros países, tiene un subregistro y esto no significa que las autoridades quieran esconder información, simplemente se sale de sus manos. Los asintomáticos que contagian a personas que terminan siendo asintomáticas no están dentro de los registros. Recuerde que aquí para hacerle una prueba, usted tiene que tener varios síntomas y tiene que haber sido referido por un médico o ir al laboratorio nacional teniendo ya síntomas que pudieran ser característicos del COVID-19. Al que le da sin síntomas, Nelson, simplemente no está en los registros que tienen de forma oficial las autoridades y esto es peligroso porque el asintomático simplemente contagia y ese que se contagia con un asintomático, si es asintomático también, pues sigue contagiando. Decía el doctor José Joaquín Puello que siendo conservador, aquí deberíamos calcular mínimo 4 personas por cada contagiado. E imagínese usted si esto fuera calculando solamente los que ya están en el registro. Ahora, dicen los epidemiólogos que en el caso de los asintomáticos deberíamos calcular 8 por cada persona contagiada. O sea que el subregistro que tiene República Dominicana debe multiplicar probablemente por 10 la cantidad de personas que en este momento nosotros tenemos registradas y por eso hay que cuidarse. No podemos hablar de una curva hacia la baja ni de aplanar una curva cuando nosotros no sabemos cuál es la cantidad real de personas contagiadas que tiene República Dominicana. Lo de las pruebas es otro tema. Se había dicho desde la campaña que había que hacer 7,000 pruebas diarias y que las autoridades tenían la posibilidad de hacerlas. Solamente se hizo un día. No ha habido otro día en que se hagan 7,000 pruebas, por la razón que sea. Ese es el problema de prometer cosas que no tenemos en la mano. Llegaron las 100 y pico de mil pruebas, han tenido que dividirlas de manera prorrateada para poder tener cantidad en reserva hasta que llegue quizás un nuevo embarque o se haga un nuevo pedido. Y eso es la forma correcta de hacerla. Pero la gente tenía en el subconsciente la idea de que 7,000 pruebas diarias iban tal vez a avanzar la meta de cantidad de pruebas que se había hecho el Ministerio de Salud Pública, que era de 500,000 en los primeros meses. Ya vamos al 6º, 7º mes y ni siquiera hemos llegado a la primera meta que se hicieron para el trimestre. Los hospitales endeudados, Nelson, eso es otra cosa. Hospitales endeudados, falta de camas, hospitales que aún no están terminados, falta de personal sanitario. Como ustedes ven, no es que República Dominicana se preparó para recibir al COVID-19, es que el COVID nos encontró en la misma circunstancia que estábamos antes. Hospitales en situaciones precarias, destruidos, muchos de ellos que habían sido reparados y la reparación no sirvió para nada y esos ingenieros no tuvieron consecuencias. O sea que nos ha tocado llover sobre mojado. Aquí lo importante es que la gente entienda que aunque a usted le digan
que los contagios están bajando. Eso solamente corresponde a los que tienen síntomas. Los que no tienen síntomas, usted no tiene idea, ni nosotros tampoco, ni las autoridades menos, porque esas personas no están contabilizadas y eso realmente es preocupante. Bien, a las autoridades actuales que no se preocupen por justificarse ni por aparentar que lo están haciendo bien o mejor, porque es un problema de salud, es una pandemia. Decía el nuevo director... Y ellos no lo controlan. Eso. Sí, exactamente, eso no depende de ellos. No depende. El nuevo director del Servicio Nacional de la Salud dijo que la pandemia está siendo controlada por las medidas efectivas del gobierno. Entonces la gente dice, ¿y cuáles son esas medidas? Y yo le pido que me enumere 3, por eso yo pido mayor información al respecto. Pero además de la plaga del coronavirus, hay otra pandemia que está por comenzar y es lo de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Probablemente la partida se dé desde el día de hoy, pero desde ayer mismo el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, reveló que ese organismo tiene 16 auditorías iniciadas a igual número de instituciones del Estado. Entre ellas mencionó al Ministerio de Obras Públicas. En la siguiente historia de Rafael Lara, vamos a ver de qué habló el presidente de la Cámara de Cuentas. Lo hizo cuando recibió ayer la declaración jurada de patrimonio del ministro de Interior y Policía. Veamos. Álvarez Pérez dijo que cada auditoría se toma un tiempo de hasta 5 meses, pero que ya la que se realiza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está avanzada. Nosotros ahora mismo estamos procesando 16 auditorías que nos solicitaron. Ya comenzamos con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Trabajo. Tenemos ya en carpeta muchas. Tenemos muy poco personal porque son apenas 200 y pico de auditores. Dijo que también la Contraloría General de la República puede realizar las auditorías para fines de determinar si hay violaciones administrativas, pero que deben ser refrendadas por la Cámara de Cuentas. Constituye un buen instrumento para que la Cámara revise las auditorías que puedan hacer la Contraloría o entidades privadas contratadas por la Contraloría, que ya va a ser como un referente que nosotros o las próximas autoridades que estén aquí pues van a evaluar. Ellos tomarán la decisión, pero es un buen referente. Hugo Álvarez reveló además que a la fecha 3.000 funcionarios salientes no han hecho su declaración jurada de bienes, mientras 800 funcionarios actuales han cumplido con la ley 311-14. Y uno de ellos es el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, quien entregó su declaración este viernes. En esta oportunidad, nosotros hemos pedido que no solamente los funcionarios que según establece la ley tenemos la obligación de hacer la declaración jurada de bienes, sino le hemos pedido también a los funcionarios que dirigen departamentos del Ministerio de Interior y Policía que también hagan una declaración jurada de bienes, cuestión de que esta institución, que debe ser un modelo de transparencia, cada funcionario que tiene esa responsabilidad, pues le dé a conocer a la Cámara de Cuentas cuáles son sus bienes, cuestión de que todos estemos sometidos a la observación de la Cámara de Cuentas y de la ciudadanía. Según dio a conocer la Cámara de Cuentas, a la fecha 1.025 funcionarios actuales y salientes ya han hecho su declaración jurada de patrimonio. Rafael Lara, CDN. Hay gente, Nelson, hay gente a la que le coge lo tarde para reivindicarse, y ese es el caso del presidente de la Cámara de Cuentas. Usted puede tratar de decir todo lo que quiera en este momento, pero ya para usted pasar a la historia como alguien que hizo un buen trabajo o que siquiera llamó a los ciudadanos funcionarios, electos y no electos, a cumplir con la ley, yo creo que le cogió realmente lo tarde. El presidente de la Cámara de Cuentas tiene 3 años y pico haciendo probablemente nada en esa Cámara de Cuentas, trabajando como un arreglista, pero ahora él quiere salir a decir cuánta gente han hecho la declaración jurada. ¿Cuántas veces se lo pidió usted que está llamado a hacerlo? ¿Cuántas veces en estos casi 4 años
ha usted dado una nota de prensa, ha dado una entrevista justamente para decir eso que está diciendo hoy. Lo que pasa es que cambiamos de gobierno, van a cambiar la Cámara de Cuentas y ya hay que ir arreglando los trapitos para ver cómo es que vamos a quedar. Hay en todo esto una pugna porque todo el mundo sabe lo que se ha dicho de esa Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas llegó desacreditada, se mantuvo desacreditada y se va a ir desacreditada de este periodo que termina en febrero que viene y que gracias a Dios los van a cambiar. A pesar de no ser personas reconocidas en partidos políticos, quizás no pudiéramos hablar muy bien del tema de la independencia. Y quiero leer con ustedes una parte del voto disidente de la señora Margarita Melenciano, miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas, quien respecto de la auditoría que se ha hecho a obras públicas para el tema de Odebrecht, tiene cosas interesantes que decir y es bueno que ustedes la escuchen porque parecería, según el voto disidente de la señora Margarita Melenciano, que lo que quiere hacer el presidente de la Cámara de Cuentas y otros miembros del Pleno es precisamente darle tijera y arreglar un informe que ciertamente debió ser lo más transparente posible. Y quiero compartir contigo, Nelson, y con la gente que está en su casa, lo que dice este voto disidente. Dice ella que contrario a la investigación que realizó esa institución, al considerar que hubo incumplimientos de disposiciones técnicas y legales al cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no fueron observadas o detectadas por los auditores actuantes. Margarita Melenciano ya solicitó con el voto contrario que la investigación fuera desestimada porque técnicamente no cumplía con los estándares de los hallazgos que habían ahí y que no fueron señalados. Este voto, que fue emitido en la sesión ordinaria del 11 de agosto del año 2020, indica que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas no presentaron los documentos o estudios referenciados con motivo de las respuestas o reacciones que se originaron por las encomendaciones que formularon los auditores de la Cámara de Cuentas. De igual forma, las modificaciones o adendas de los contratos de las obras públicas investigadas constituyen una modificación a los pliegos de condiciones específicas, lo cual constituye una violación a la Ley 340-06 de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. El voto disidente de la señora Melenciano Corporán justifica también la investigación diciendo que entiende que las modificaciones o adendas a los contratos vulneran las disposiciones del artículo 127 del reglamento de ley 340, pues exceden más de un 25% el monto contratado originalmente y en consecuencia que el informe no debe ser aprobado debido a que, contrario a lo presentado por los auditores de la Cámara de Cuentas en la contratación de las obras investigadas, se aprecian violaciones al ordenamiento jurídico del Estado y los mismos comprometen la responsabilidad de las autoridades administrativas de obras públicas que contienen la atribución de velar por el control interno del Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto, el voto fue rechazado por ese mismo que está hablando ahí, diciendo que tienen que hacer declaraciones, presentar auditorías y que ellos tienen 16 instituciones bajo una auditoría que probablemente van a tener que auditarla de nuevo, porque con estos parámetros que dice la señora Melenciano, abiertamente está diciendo que el presidente de la Cámara de Cuentas está tratando de tapar lo que está mal hecho por parte de los auditores y de no incluir lo que realmente tiene que incluirse como una violación a las leyes en esa auditoría. El señor presidente de la Cámara de Cuentas, tanto él como el vicepresidente como el secretario, entraron en un pleito que tiene ya varias semanas o varios días, donde ellos dicen que no van a acoger la petición de que se desestime la investigación que comprende las obras realizadas por la constructora Odebrecht en el periodo entre el 7 de marzo del 2002 y el 14 de abril del 2004. Ella dice que cuando fue notificada por la decisión adoptada por el Pleno en torno al caso, ella advirtió que su posición había sido rechazada por el organismo y que ella informaba al secretario general auxiliar de la decisión de no expresar que rechazaba el voto disidente debido a que la facultad de aprobar o no una resolución del Pleno de la Cámara de Cuentas es parte de su función y que sus funciones y sus pares no podían rechazar un voto disidente en virtud de que ella estaba amparada por el artículo 4 del 55 de la Ley 107-13. ¿Qué les
parece a usted que después de leer un voto disidente como este, una declaración como esta, tiene el señor Álvarez cara para pararse frente a una cámara y hablarle a este país de auditoría? Tenemos que ir a una pausa. Al mercado de pulgas nadie lo quiere. Ha saltado como una pulga de sitio a sitio en la capital, y es que la gente lo rechaza por la promiscuidad, por el desorden, por la suciedad. Aprovechando la pandemia, el Cabildo del Distrito Nacional lo desplazó de donde estaba, en la avenida Luperón, esquina Independencia, que llegaba hasta la 30 de mayo por debajo del elevado, y ahora anda buscando sitios. Se habla de la autopista 6 de noviembre, pero ya los vecinos dicen que no quieren en su vecindario el mercado de pulgas. Por ahí, por las 6 de noviembre, anda el compañero Rafael Lara. Vamos a ver cuál es el ambiente alrededor del mercado de pulgas, Lara. Saludos, muy buenos días. Nosotros nos encontramos hoy en la autopista 6 de noviembre. Vamos a presentarle los terrenos donde el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste tiene planificado instalar el ya conocido mercado de las pulgas. Como pueden ustedes observar al fondo, eso es antes de llegar al peaje de la autopista 6 de noviembre en dirección sur. Esos terrenos que ustedes pueden observar al fondo alegadamente son propiedad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al parecer ya tienen un acuerdo con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, en el cual pues van a instalar el mercado de la pulga, que como todos conocen pues se desarrolla cada domingo, o se desarrollaba cada domingo en el kilómetro 12 de la Sánchez con Luperón. Pero la instalación de este mercado ha encontrado algún nivel de oposición aquí en esta zona, sobre todo lo que tiene que ver con el residencial Palacio de Engombe. Todas las personas que residen en esta zona pues han mostrado oposición, en el cual han estado haciendo tanto manifestaciones al frente del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste como en esta zona. A propósito, en el día de hoy tienen planificado hacer una especie de vigilia que partirá desde esta zona y que luego entonces se van a trasladar alegadamente hacia el Palacio Nacional para entregar un documento al presidente de la República. A las 9 de la mañana también hoy tienen una manifestación en oposición a este mercado. Recientemente estuvimos conversando con los presidentes de las asociaciones del mercado Las Pulgas, y ellos se han mostrado opuestos a que sea trasladado hasta esta zona, a propósito de que tienen un acuerdo supuestamente con el Ayuntamiento del Distrito Nacional por 30 años y todavía no ha cumplido. Vamos a conversar con un señor que vive en esta zona para que nos hable de cuál es su posición referente a la instalación del mercado La Pulga. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Michel Rosario. ¿Qué usted opina de la instalación del mercado Las Pulgas aquí en esta zona? Realmente para nosotros es bastante incómodo tener ese mercado ahí, por las mismas razones que el alcalde ha anunciado a los medios de prensa. Las demás comunidades de allá de la avenida Independencia y Luperón se niegan a tenerlo por allá, porque él había dicho que el 94% de los comunitarios de allá no quieren la purga, por la rabalización, el desorden y la basura. Por esas mismas razones antepuestas, nosotros también estamos puestos a eso. ¿Y el ayuntamiento se ha acercado a ustedes a explicarle en qué va a consistir el proyecto, si van a construir una infraestructura o si va a ser a cielo abierto el mercado? No conocemos el proyecto, porque hemos ido varias veces al ayuntamiento y el alcalde no nos ha recibido. Muchísimas gracias. Bueno, como pueden ustedes escuchar, ciertamente el ayuntamiento municipal ha ofrecido poca información en torno a lo que es este proyecto que tienen planificado aquí en la 6 de noviembre. Vamos a conversar con la señora también. ¿Cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Juana David. Nosotros vemos con asombro que como en medio de una pandemia donde nuestro país necesita tantos recursos para acabar con el hambre y otras necesidades prioritarias, con esto no digo que esas personas que trabajan en la pulga no tengan necesidades, sí,
y que hay que reubicarlo, sí entendemos, pero este no es el lugar donde ponerlo, porque aquí se laceraría con toda esa vegetación que ustedes ven. Allá adelante tenemos la ruina de Engombe, que es un parque, como decíamos, declarado por la UNESCO como Patrimonio Nacional. Nosotros lo que entendemos, que no sabemos a quién beneficia, porque no beneficia a los moradores de La Pulga porque no quieren venir. Ellos saben que esto es desolado. No beneficia a nuestra comunidad. Entonces, ¿a quién beneficia? Al señor alcalde. ¿Qué interés tiene él? Este es un proyecto que se habla de millones. ¿A dónde van a parar esos millones? Eso es lo que nosotros queremos, que el señor alcalde nos diga y que se sepa que nosotros queremos que el señor presidente Luis Abinader tome cuenta en el asunto y que no nos deje solos. Nosotros somos una comunidad del pueblo y al señor presidente Abinader lo eligió el pueblo, igual que a nuestro alcalde, fue el pueblo que lo eligió. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otras personas que están aquí, que residen en la zona, para que nos den su parecer ante este proyecto que pretende establecer el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Buenos días. Bueno, nosotros no estamos, primeramente buenos días, nosotros no estamos de acuerdo con que se instale aquí una purga, debido a que esto es un residencial y no permitimos que vengan gente de todas clases sociales, vengan, en otras palabras vamos a decir rata, porque aquí viene la purga, viene mucha gente, que son gente con mala costumbre, haitianos, vendedores sin ninguna costumbre, a dañando el entorno. Esto es un residencial y es un parque, y no aceptamos de ninguna forma que venga a instalarse una purga en este sector. Bien, muchísimas gracias. Como pueden ustedes ver, una cantidad de personas se han ido acercando, ¿verdad?, para dar su parecer, las cuales están opuestos a que se instale el mercado de la pulga aquí en esta zona, repetimos, metros antes del peaje de las 6 de noviembre. Nosotros vamos a darle seguimiento a este tema. A las 9:30 estaremos reportando la incidencia de la manifestación que van a hacer los comunitarios y los vendedores en la pulga al frente del mercado del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias al compañero Rafael Lara, al alcalde Andújar, que cuele su café claro. Los comunitarios de Engombe, de esa zona, no quieren el mercado ahí, pero atención, ese es el punto de interconexión, metros antes del peaje de la 6 de noviembre, con los sectores a la derecha, de este a oeste, de Bayona, también más adelante con Mano Guayabo. Es decir, que yo me imagino el pandemonium, si cortan eso en la 6 de noviembre, habrá que pensar también en el asunto de los parqueos, pero ni modo, como son unos terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a lo mejor exista una transacción de por medio, además de que al Cabildo les resulta rentable. Hay una cuota mínima, muy mínima, que paga cada uno de los mercaderes, pero son miles, es decir que ese es un buen dinero. Ese es un tema, el del mercado de las pulgas, como será un tema también el asunto de la lucha contra la corrupción. Yulisa hablaba de la Cámara de Cuentas y recomendaba a su actual presidente, Hugo Álvarez, que vaya limpiando su escritorio porque no tiene motivo ni mérito para quedarse ahí. Es decir, que él se va. Lo que se va a quedar instalado probablemente a partir de hoy es el tema de la corrupción. A las 11, las direcciones de contrataciones públicas y de ética irán a la Procuraduría a depositar el famoso expediente del asfalto caliente, 11.500 millones involucrados. No sé cuáles serán los aspectos nuevos, quizás lo que dijo el director de presupuesto, que no se hicieron los libramientos ni la coordinación presupuestaria es suficiente, pero eso tendrá importancia y por eso ahorita hablaba de que sería la nueva plaga, la pandemia de la corrupción, que quizás complazca a alguna gente. A mí me sorprendió el editorial de uno de los medios impresos de la mañana, que no es El Caribe, que decía que el gobierno no ha llenado las expectativas porque a casi un mes de haber estado instalado no ha cumplido con su promesa de tolerancia cero y de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Yo creo que es una exageración y más llevarlo a nivel de editorial, de expresar desazón, de deplorar que el gobierno a 26 días
no haya iniciado esa lucha. Creo que no debe haber desesperación en esto. Pero no tienen ni un mes, el otro se pasó 4 años y no hubo ninguna condena. Por eso que estoy diciendo, yo creo que hay un desborde en ese editorial de un periódico de la mañana, que reitero, no es El Caribe, que dice que el gobierno no ha llenado las expectativas. Y hay que evitar que esto termine en una nueva frustración. Estos son procesos complejos que, reitero, deben atender a bases legales y a pruebas. Miren este ejemplo. Ayer la Procuraduría emitió una nota de prensa en horas de la tarde, donde anuncia que el Ministerio Público del Distrito logró que el segundo juzgado de instrucción enviara a juicio de fondo a los imputados Fátima Leonarda y Juan Gabriel. Ellos son los acusados de haber dado muerte a una ciudadana española, ustedes se recuerdan, en el sector La Esperilla. Eso hace 18 meses, eso hace año y medio, y ayer fue que eso llegó a juicio de fondo. Imagínense un caso de esta magnitud, la muerte de una ciudadana española de una puñalada, y dice la Procuraduría que logró sustanciar con pruebas suficientes ese expediente. 18 meses, eso fue en marzo del año pasado, y aquí hay gente que quiere que en 3 semanas el gobierno inicie esa cruzada, o en este caso la Procuraduría. Yo creo que no debe haber desesperación. Y a propósito de la visita hoy de los directores de ética y de contrataciones públicas a la Procuraduría para llevar el famoso expediente del asfalto, no sé cómo lo sustanciaron, porque ayer yo decía que el ministro de Obras Públicas dice que a él no se le ha acercado para hablar de este tema. Pero eso tiene 2 lecturas. Primera lectura, que el gobierno esté cometiendo un error y comience politizando esta lucha, porque recuerden quién está detrás de ese asfalto. Eso podría ser una lectura. La otra lectura es un mensaje de que el gobierno va a comenzar por arriba. Marcharle a Gonzalo Castillo, denominado, calificado y comprobado como delfín de Danilo Medina, es como decir: Danilo, el mensaje es que es contra ti que vamos. Pero haga usted la lectura que crea más conveniente. Yo sí reitero que no debe haber desesperación. Si la muerte de una ciudadana de una puñalada llevó 18 meses llevarlo a juicio de fondo, dígame usted un expediente grueso de corrupción. Yo creo que aquí hay un mensaje que es claro, y el mensaje es que si vamos a empezar por los grandes, que se preparen también los chiquitos. Si le vamos a tirar a la cabeza, y significa que el mensaje aquí va a ser que el que la hizo, no importa quién sea, va a tener que dar la cara. Con respecto al editorial del que tú hablabas, yo creo que hay gente que tiene que tratar de que no se le vea tanto el refajo. Yo sé que eso a veces es muy difícil, pero mostrar el refajo, yo creo que eso es lo último que deben hacer algunos que quieren vestirse de independientes, que quieren hacer como la gata de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, y entonces quedarse como que nada ha pasado. Lo que va a suceder hoy cerca de las 11 de la mañana es que Carlos Pimentel, que es el actual director de compras y contrataciones, y la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es la encargada de la Comisión de Ética Anticorrupción, van a llevar a la Procuradora General de la República un informe que habla sobre los procedimientos de exclusividad referidos en el caso de la compra de los 11.000 millones de asfalto caliente, que no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rigen las compras y contrataciones públicas del país. Parece que, según lo que se había informado, tanto en un programa de televisión como en unas denuncias que se habían hecho, y esto está soportado ya en documentos que serán entregados hoy al Ministerio Público, esas obras se entregaron grado a grado, además de que se utilizó un párrafo de la ley que habla de la no existencia de más proveedores cuando se confirmó que habían más de 45 proveedores haciendo esto omiso a lo que dictaba la ley de compras y contrataciones. También se hicieron apropiaciones sin fondos o se adjudicaron obras sin tener apropiaciones de fondos, y esto también es una violación a la ley de presupuesto, además de todas las otras cosas que parece que le va a caber el Código Penal entero a una acusación como esta. Recuerden que hoy a las 11:30 de la mañana el director de compras y contrataciones y la directora de ética van a visitar a la procuradora para luego depositarlo ante el PEPCA
para que entonces la Procuraduría haga lo suyo y se empiece un caso ya de manera legal, Nelson, por el camino correcto, por, digamos que, malversación de fondos públicos y todos los artículos del Código Penal que le puedan introducir ahí. Este caso, además, según dice el informe que van a entregar las autoridades hoy, se aprobó en 7 procesos de compras de excepción para el hormigón asfáltico, con 40 empresas preaprobadas y contratadas, casi todas por 300 millones de pesos, para un total o gran total de 11.500 millones entre abril y septiembre del año 2019, 5 meses antes de las primarias de octubre que precisamente le ganó el entonces presidente de la organización, Leonel Fernández. Ahí se habló, cuando estábamos en las primarias de octubre, de que los alcaldes y que el entonces ministro de Obras Públicas utilizaban esos fondos del Ministerio de Obras Públicas con fines políticos y que donde se quería que ganara, primero llegaban las máquinas del asfalto, primero llegaba Obras Públicas y que entonces iniciaba la campaña. En ese momento se recuerda que cuando se destapó el caso, el hoy presidente Luis Abinader era el candidato por el PRM y habló de que un procurador independiente debería investigar el caso, pero eso era lo que menos tenía el país en ese momento. Lo propio dijo también Leonel Fernández, que dijo que esa cantidad de obras se entregaron de grado a grado y que eso era algo muy grave. Vamos a ver, porque este sería el primer caso por temas de corrupción que estaría entregando una autoridad recién nombrada y además con la intermediación de la Oficina de Ética y Anticorrupción al Ministerio Público, y hay que ver cuál es el curso que va a tener, qué tratamiento le va a dar el Ministerio Público y dentro de cuánto tiempo estaríamos nosotros hablando de un debido proceso para que se empiecen a llamar personas vinculadas al caso para que empiecen a dar su testimonio. Bueno, el primer caso, pero llama la atención que esté liderado por la doctora Milagros Ortiz Bosch. Una vez recomendé yo a doña Milagros que escribiera sus memorias, porque es lo que se llama un libro viviente de la historia política de República Dominicana, principalmente desde 1960 a la fecha. En esa ocasión me refería al papel de primer orden, de primera línea que jugó doña Milagros en los primeros días de la Guerra de Abril del 65 en Puerto Rico. Ella estaba en la misma residencia que el profesor Juan Bosch y fue una figura determinante en los contactos que se hicieron. Miren ahí, pero a partir de ahí, en los momentos estelares de la historia política dominicana ha estado doña Milagros. Por eso ella debe compartir esa experiencia. Y si la menciono es porque la Procuraduría puede ser independiente, como se ha dicho, y podría tenerse cualquier posición sobre eso de la independencia, pero doña Milagro ni lo que representa son independientes. Es decir, que esa es una acción política probablemente muy bien pensada, probablemente muy bien meditada y la ejecuta el gobierno. Reitero, la procuradora puede ser independiente, como se ha sazonado, pero para llevar el expediente contra Gonzalo como la primera piedra del edificio anticorrupción que se pretende construir, creo que no es una acción casual, no es algo a priori. Creo que ha sido muy bien pensado y habrá que ver las consecuencias que puede traer esto. Además, reitero, está el asunto de que ojalá que esta querella esté bien sustanciada. Me imagino que el Ministerio Público, la Procuraduría en este caso, va a ponderar debidamente y va a ponerlo en buenas manos este expediente. Creo que no debe haber desesperación al respecto, pero es un expediente que tiene una gran sustancia de tipo político y que involucra directamente a Danilo Medina. Lo reitero, no es casual que se haya comenzado por Gonzalo, porque los que están en medio de esto, y por eso menciono a la doctora Ortiz Bosch, no son improvisados en política. Doña Milagro es catedrática de ciencias políticas, es una de las politólogas con escuela más aventajadas de este país, y no creo que van a estar desatando un avispero, aunque hay sectores, principalmente expertos en el área de la política, de la sociología,
que recomiendan que no se produzcan muchos ruidos innecesarios ahora comenzando. Más o menos en esa dirección opinó Rosario Espinal, que la tuvimos aquí la semana anterior. Pero vemos en qué parará la cosa, caballero, porque realmente a la pandemia del coronavirus probablemente se le sume una segunda, que es la de los expedientes contra la corrupción, contra la impunidad, que bienvenidos sean, siempre y cuando estén sustentados en bases legales y con pruebas fehacientes e irrefutables, Yulisa. Bueno, ya es tiempo para que no tengan que ver cómo la gente se desencanta de las promesas de campaña. Si la justicia es transparente, no tiene una venda para hacerse la ciega, entonces sería momento de que empiecen a desfilar los supuestos corruptos. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos entrevista. Bienvenidos a este segmento especial que tenemos hoy en Despierta con CDN, lo que sería una sección de deportes extendida, porque vamos a hablar precisamente de eso, de deportes, pero no del deporte tradicional que usted conoce, que es simplemente acción en un terreno. Este va más allá. Este es un deporte que quiere ubicarse en lo que es el ser humano, en lo que debe ser la práctica del deporte, el fomento del deporte a nivel nacional y que debe estar legislado. Bueno, precisamente hemos estado pasando en estos días aquí una serie de declaraciones de personalidades que de una manera u otra están vinculadas a la ley del deporte que se convirtió en un anteproyecto de ley en el año 2005. Y ahora en el año 2020 estamos encontrando con que se remueve el avispero porque se le han hecho unas modificaciones y de eso queremos hablar. Queremos hablar en esencia de la ley del deporte con los principales protagonistas. Quiero empezar saludando a un ex ministro queridísimo por todos y autor de lo que hoy conocemos como el PARNI, el programa de ayuda o como usted quiera llamar, para atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Donde se les reconoce a los atletas de alto rendimiento lo que han hecho por el país y eso viene caminando ya hace muchos años gracias a Felipe J. Payano. Bienvenido, querido hermano, ¿cómo estás? Buenos días, Fran, un placer inmenso para mí, un placer realmente compartir, ¿verdad? Contigo y con una figura, como un hijo, un medallista olímpico, una de nuestras grandes glorias, que es Gabriel Mercedes. Y yo sé que ustedes cada día, tanto tú como Yulisa y los demás que están aquí, bueno, mantienen este pueblo bien edificado, bien orientado y clarificado con los temas de actualidad nacional. Precisamente por eso están ustedes aquí. Y Gaby Mercedes, ya me lo mencionaste, Gaby, medallista olímpico y además voz de atletas, hermano. Gracias por venir, ¿cómo estás? No, honrado, Fran, de tu invitación y de poder compartir una entrevista con una persona que revolucionó el deporte. O sea, desde 1996, cuando llegó como subsecretario de deporte, llegó con los objetivos claros para que el deporte cambiara. O sea, fue atleta, fue dirigente deportivo y cuando tuvo las oposiciones públicas, entonces dejó su huella así también en el Ministerio de Deporte. Hay otro deportista que va a participar con nosotros, que no está aquí hoy en físico, pero que estará en la línea telefónica. Y digo deportista porque lo conocí siendo presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional hace muchos años, La Abadina. Hoy en día es diputado en una cuarta legislación, en un cuarto periodo, y él se encargó de someter modificaciones en enero a la ley del deporte. Jesús Martínez Alberti, Yaco. Querido Yaco, estás en línea ya. ¿Cómo estás, querido? Gracias por participar con nosotros. Va a estar en la línea en unos minutos. Vamos a empezar hablando de la ley del deporte. Jay, ¿cómo nace esto de querer legislar o tener una ley, algo que realmente rija los destinos del deporte en República Dominicana, algo que quiera fomentar la ley del deporte, que quiera promocionar la práctica, pero sobre todo organizarlo? Mira, Fran, realmente aquí atribuirse un ejemplo hoy de que, bueno, fuimos o somos, no. Yo creo que hay muchas figuras, muchas personalidades del deporte, hombres y mujeres conocedores, especialmente del aspecto jurídico, en cuanto a las legislaciones deportivas, no solamente en el plano local, sino internacional. Debo hablar de un ejemplo de Heriberto Morrison, de Gonzalo Mejía, entre otros tantos, que en un momento dado fueron las personas que se le encomendaron, fueron los que trabajaron por diferentes comisiones, tanto estando nosotros como ministro de Deporte, ¿verdad? Igualmente por el Comité Olímpico Dominicano y otras organizaciones. Entonces, aquellos hombres trabajaron para hacer una gran labor realmente. El mismo hermano y amigo Jaco Alberti
Yaco es viceministro durante mi gestión también de deporte, Yaco un hombre del deporte por igual. Pero, ¿qué ocurrió? Porque yo digo siempre, irte tan lejos atrás como que la gente se confunde. El pasado quedó, el presente y el futuro de lo que yo quiero hablar. Y realmente lo que viene ahora al caso es que lo que estamos trabajando hemos hecho un llamado a lo que denominamos nosotros una gran cumbre del deporte. Para que esta nueva ley del deporte, la que, verdad, ahora hay buenas intenciones, entiendo yo, de todos los sectores olímpicos, autoridades gubernamentales, en la persona ahora de nuestro querido hermano Camacho, hoy ministro de Deporte, gente del deporte, pero lo que estamos buscando es que todos los sectores del deporte dominicano, clubes, ligas, asociaciones, uniones deportivas, atletas de nuevos valores, atletas de alto rendimiento, los inmortales, los ex-glorias, la diáspora dominicana en el exterior y que todo el sector deportivo tenga una representación que pueda externar su opinión, su criterio con relación a cuál debe ser la ley que el pueblo debe tener y la familia deportiva. No es la ley que yo quiero imponer o que alguien quiere imponer, no. Y no se trata de que en el pasado, no se pudo, sencillamente se elaboró una gran ley. Pero cuando llegó al Congreso fue mutilada la ley en el Congreso. Lamentablemente esa fue la verdad. Aquí hay unos poderes fácticos, tú lo sabes, que en los diferentes sectores de la vida nacional, cuando algo no le conviene, lamentablemente, ¿qué hacen? Bueno, torpedean completamente todo. A propósito. Y después tú lo ves defendiendo eso es lo grande. Tú ves defendiendo eso y tú dices, bueno, este es el mejor aliado de esto, pero mentira. Cuando corresponde el momento no hacen lo que hay que hacer. A propósito, Jay, tú eres un promotor de que participen todos los sectores. Para mí, uno de los sectores más importantes, quizás la materia prima que debe estar aquí, son los atletas. Por eso tenemos a Gaby. Gaby, leímos en el periódico El Caribe de ayer que tú estabas declarándote como de una forma que yo nunca te había escuchado, diciendo, quiero que los atletas se escuchen. Explícame tu posición en esto, por favor. Medallista olímpico, les ha traído gloria al país, no sé cuántas veces, no recuerdo, perdí la cuenta de cuántas veces medallista centroamericano. Entonces tú tienes... 4 veces. Tú tienes toda la influencia que debe tener un atleta. Monteplata debe sentirse orgulloso con Gaby Mercedes, pero ahora te veo en una posición diferente, reclamando que se escuchen a los atletas. Háblame de esto. Mira, Fran, en la ley 365-05, que deroga la ley 97, que tenía 31 años, data del 1974, donde se crea la Secretaría de Estado de Deporte, nosotros hemos podido observar que la palabra alto rendimiento o deporte solamente cae en 4 artículos de los 143 que tiene. O sea, el atleta desaparece en cuanto a la ley. Wow. Nosotros no tenemos una representación en el Consejo de Desarrollo Deportivo, donde se supone que no es que el atleta de alto rendimiento deba estar involucrado en todo, pero sí ser escuchado, porque somos los representantes embajadores internacionales. ¿Por qué no podemos estar en una ley? O sea, mutila de que el ministro ahora en este momento, la ley dice secretario de deporte, pueda estar encabezando ese consejo, el secretario de educación, el director del INEFRI, o sea, un sinnúmero de personalidades, pero nunca menciona la palabra atleta. Entonces nosotros en ese sentido hemos tratado de buscarle un espacio para el atleta, para que sea más escuchada su voz, que sus puños y sus piernas, que su fuerza cuando levanta la pesa. O sea, nosotros queremos ser escuchados en esta nueva reforma de la ley, para que entonces en sí el deporte esté completo. O sea, quiénes los altos dirigentes, quiénes los representantes deportivos y también escogidos por el presidente, porque dice que también pueden estar los periodistas escogidos por el Poder Ejecutivo, pero no están los atletas. O sea, tienen que escucharse todos los sectores y obviamente los atletas son materia prima. Ya tenemos a Yaco en la línea. Yo decía antes, Yaco, de tenerte en la línea, que te conocí como presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y con muchísimo, pero con muchísimo respeto y admiración, te entrevisté muchas veces. Hoy en día veo que tú eres el que sometes una modificación a algo que debe ser parte esencial de tu vida, como el deporte. En enero, como diputado, pudiste reelegirte, mantienes tu curul en el Congreso. Entonces, ¿por qué sometes una modificación, Yaco? ¿Qué te lleva a ti a retomar algo que viene del 2005, que estaba dormido desde el 2005? Sí, amigo Camilo, mi hermano, el Matatán, Felipe J. Payano, a ese gran atleta de la provincia de Monteplata, Gaby Mercedes, y a todos los elencos que en estos momentos están disfrutando de este gran debate sobre la ley del deporte.
Ciertamente, siendo yo viceministro o subsecretario de Estado de Deporte, del ministro, el cual considero al día de hoy el mejor ministro que ha tenido el deporte en la República Dominicana, Felipe J. Payano. Saliendo de ahí, me fui a mi sector, a mi circunscripción, y logré una curul. La primera iniciativa que sometimos en el 2006, óigalo bien, en el 2006 fue la modificación a la Ley General de Deporte. Producto precisamente de una iniciativa del ministro Felipe Payano, de Heriberto Morrison y todo un conjunto de técnicos reputados importantes que se trabajó durante días, meses, para yo tener ese anteproyecto y someterlo. Resulta ser que en ese momento el presidente de la Comisión de Deporte era nuestro amigo, el patrón Ángel Acosta, y lo trabajamos naturalmente y dejamos hasta el informe preparado, pero resulta que ahí vino un cambio y, como es natural, los demás legisladores, en el caso de nuestro amigo Pedro Botello, también un ex atleta del baloncesto, Nave de Santiago, entendieron que deberíamos de nuevo conocer el proyecto de ley. Y tengo para decirte que ese proyecto ha sido el proyecto que más consenso ha tenido. Y cuando digo consenso, porque lo primero que hicimos nosotros fue irnos por regiones del país, invitando atletas, clubes, asociaciones, los federados, y andamos el país primero. Luego nos reunimos como natural con el Comité Olímpico, nuestro amigo Luisín Mejía, encomendó una comisión para que la estudiáramos también. El ministro de Deporte, encabezándola en ese momento, Heriberto Morrison, también la trabajamos. Sin embargo, solamente hemos podido lograr aprobarla en primera lectura. Es decir, no es en enero que presentamos esta iniciativa. Esa iniciativa data del 2006, cuando yo ingresé al Congreso de la República Dominicana, reitero, por iniciativa del ministro Felipe J. Payano y un equipo de técnicos que trabajamos para darle una ley, porque, como decía el exministro Felipe Payano, la ley que teníamos, hasta el expresidente Fernández la derogó porque era inconstitucional. Entonces nosotros nos buscamos, porque crearon un consejo de desarrollo que mutilaba y no le daba prerrogativa al ministro de Deportes, sino lo que decidiera el consejo en ese momento. Nosotros logramos consensuar todo eso. Sin embargo, ahora en la segunda lectura hemos observado que existe mucho interés porque hubo un espacio muerto, y lo digo con toda responsabilidad. Cuando el ministro Jaime David Fernández Mirabal, mi amigo y mi hermano, llegó ahí, no le dio ningún tipo de importancia al proyecto de ley. Quizá siendo él también un atleta y una persona que siempre ha estado a favor del deporte, pero sin embargo no le interesó. No le interesó, entonces hubo un espacio muerto. Hoy, en el día de hoy, vemos que ya todos los sectores, porque me han enviado comunicación, me han enviado por el WhatsApp, algunas igual llegadas y que lo acaba de expresar, todavía estamos a tiempo y en los próximos días nos vamos a dar la tarea de que cualquier interés que haya en cualquier sector del deporte, todavía existe la oportunidad para cambiarla. Excelente. Proceder naturalmente a conocerla ya en segunda lectura y de ahí enviarla a lo que es el Senado de la República. Excelente, muchas gracias, mi querido Yaco. Sabemos que tú vas precisamente hacia tu trabajo, hacia tu curul en el Congreso y sacaste estos minutos para nosotros. De camino pudiste aceptar esta llamada. Gracias, querido hermano. Nosotros seguiremos aquí con el debate y ya sabes que está a tu orden este medio. Ahora.
Bueno, vamos a continuar entonces con el debate. ¿Qué es lo que ha pasado? Jay, tú que pudieras hablarme con más libertad, porque independientemente de que Gaby es atleta, conoce cómo viven, cómo sufren, cómo celebran los atletas, tiene ciertos compromisos, porque Gaby, tú sigues siendo del círculo militar, ¿verdad? Así es. Entonces yo no quiero que esto se vea como algo político, yo quiero que se vea como una realidad de los deportes. Entonces, Jay, a ti te pregunto, ¿por qué esto ha durado tanto? ¿Por qué se ha pospuesto tantas veces? ¿Cuáles son los intereses que toca que evitan que se materialice una ley del deporte? Mira, Fran, yo creo que a confesión de parte, relevo de prueba. Ya el diputado Jesús Martínez Alberto Yaco acaba de dar un testimonio, tú lo escuchaste ahí. Es decir, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Es decir, fue un trabajo realmente enorme, un trabajo donde consultamos todos los sectores, donde hubo un vaciado de esta ley. Pero yo debo decir lo siguiente, Fran. Tú recuerdas, tú eres testigo, porque en aquellos años tú nos acompañaste, cuando logramos la aprobación de la ley 8599, la creación del programa PANI, el proyecto más maravilloso que tiene el deporte dominicano. ¿Y cuáles fueron los resultados con la aprobación de esa ley? Logramos nosotros con esa ley 8599 lograr que los inmortales del deporte, y es gloria del deporte en nuestro país, pudiesen recibir por primera vez en la historia de nuestro país una pensión digna. 5 salarios mínimos para los inmortales, 3 salarios para los ex gloria del deporte, que venían cayéndose a pedazos en las calles de nuestro país. ¿Qué era ser inmortal del deporte o ex gloria del deporte en nuestro país? Una foto, un pergamino para tu casa. Eso era todo. Pero no, nosotros logramos a través de la aprobación de esa ley 8599, tú lo recordarás, por ahí están las imágenes de nuestra visita al Congreso Nacional. Bueno, en ese momento era presidente del Senado Chu Vázquez, que tú recuerdas, sí, que es el presidente del Senado, y yo recuerdo el apoyo de personas como el doctor Cruz Jiminián, doña Milagro Ortiz Bosch, el mismo Chu Vázquez. Fui y me senté con todos ellos y le expliqué que esto no era un asunto político, esto era un asunto del deporte, porque quien le hablaba era también un deportista que había pasado por todos los niveles del deporte. Es una de las ventajas que he tenido, le doy gracias a Dios, de que Dios me ha permitido ser un ente deportivo. Yo creo que en la historia de este país ningún ministro de deporte ha estado en todos los niveles por lo que yo he tenido que pasar. Pero qué bueno, pero no solamente eso. El presidente Leonel Fernández, para el año 2010, la reforma de Constitución de la República, recuerdo que conversando con el presidente Fernández, le digo, presidente, usted sabe que el deporte no está incluido en la Constitución de la República. Y me dice, bueno, no puede ser. Digo, sí, hay que incluimos el deporte. Y tú te preguntas, si el deporte ya está incluido en la Constitución de la República como un derecho adquirido para cada ciudadano dominicano desde el día que nace hasta la tercera edad, ¿cómo es posible que no tengamos entonces la ley del deporte? Sí, lo tenemos dentro de la Constitución de la República. Logramos la aprobación de la ley 8599 que pensiona hoy a los inmortales y gloria del deporte, que le dio toda esta facilidad a los deportistas dominicanos, seguro médico y de vida, alimentación, transporte, becas de estudio, ayudas económicas, todo tipo de ayuda al deportista dominicano. ¿Quién pensó en este país que un atleta de taekwondo o de boxeo iba a ser millonario? Aquí todos los padres querían que sus hijos fueran peloteros, porque en la pelota era que estaban los millones nada más. Sin embargo, hubo una revolución en el deporte, en la gestión de gobierno del presidente Fernández, y por esa razón es que hoy hablamos con mucha humildad, pero con mucha autoridad, porque cuando tuvimos los compromisos, las responsabilidades, las asumimos y cumplimos con la familia deportiva dominicana. Sencillamente esto es simple. Aquí yo creo que hay buenas intenciones, sin lugar a dudas. Creo que hay buenas intenciones en la persona de nuestro hermano Luisín Mejía, el Comité Olímpico, nuestro hermano Camacho, hoy ministro de Deporte, un deportista también acá Alta Cabar, que sé que en ningún momento va a vacilar para que no podamos nosotros aprobar la ley, que una ley, como lo reitero, que debe ser incluyente, donde todos debemos participar, todos los sectores, que todo aquel que tenga una inquietud o que tenga que decir, mira, yo creo, bueno, démosle la oportunidad ahora cuando vayamos a la segunda lectura de esa ley. Fran, ahí está todo. Yo creo con Dios por delante, Jehová nuestro Señor, de que lo podemos lograr, de que lo podemos hacer, y trabajando unidos de manera mancomunada. Por eso hemos hecho este llamado, no solamente en mi condición de atleta de nuestro país, selección nacional de baloncesto, también como es ministro de deporte en 2 periodos, sino también la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Ha hecho este llamado a esta gran cumbre, pero más que todo deportiva, por encima de todo, antes que política. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos, agradecerle a Yaco, porque lamentablemente no tenemos tiempo para más, por eso no tenemos más protagonistas de esto, pero lo que ustedes me han dicho ambos es puntual. Además,
Quiero decirles que tengo de conocimiento, no sé si me estoy saliendo de la ética del periodista porque me lo dijeron muy en privado, que el actual ministro, que es un hombre que viene de una federación, que se mantiene vinculado a la Federación de Taekwondo, el amigo Francisco Camacho, ya tiene una comisión apoderada para estudiar esta ley del deporte antes de pronunciarse. Entonces nosotros creemos que lo que viene es positivo, Jay. Claro que sí, Frank. Es que estamos entre deportistas. Todos los que estamos ahora son gente del deporte. Y yo digo siempre, el verdadero deportista es aquel que ha sudado la franela. Yo digo que el que no suda la franela no sabe, ¿verdad, Gaby? No sabe lo que es las vicisitudes que tienen que pasar. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora, señores? Hay un antes y un después de la pandemia. Hoy el mundo es otro. Esta pandemia llegó y había un mundo. Hoy hay otro mundo. Entonces, tenemos que actualizar, tenemos que sustentar, tenemos que elaborar realmente una ley que nos permita focalizar los recursos económicos humanos y que todo lo que sea estrategia deportiva esté en esta ley. Así vamos a tener un gran país, pero algo más. Los medios de comunicación, te felicitamos, te agradecemos, Frank, esta oportunidad, porque también los medios deben jugar su rol. Si hay alguien que debe jugar un rol importante ahora, son los medios de comunicación. La Asociación de Cronistas Deportivos, hay que escucharlo. A los periodistas hay que escucharlo. ¿Sabe la experiencia que acumulan personas a la estatura de un Leo Corporán, por decirlo así? Claro un sí. Héctor J. Cruz, un Bienvenido Roja, gente como tú, gente que han estado dedicados su vida entera. Hay que escucharlo a ellos también. Y a otros, pero importante, la diáspora. Hoy los deportistas dominicanos, casos como cuáles, Félix Sánchez, ¿verdad? ¿De dónde viene? De la diáspora. ¿De dónde vienen otros grandes atletas que tenemos? De la diáspora. En Europa, en Estados Unidos, también hay que darle oportunidad a ellos para que sean parte importante. Hoy el amigo José Polanco, presidente de la Unión Deportiva de Nueva York, junto con Ricardo Ramón, entre otros grandes líderes, están trabajando en esto. Pero hay algo más que se queda. Pensé que Gabriel Mercedes iba a hablar de eso. También de la Asociación de Atletas Olímpicos, que sería bueno ver, es un segundo punto de esa, porque claro también eso está ahí también. Adelante, Gaby. Lo que digo, nosotros tenemos una asociación de atletas olímpicos, donde hemos quedado representados en un momento determinado por Willy y Gerardo Suero, inmortal del deporte dominicano, de la cual yo soy secretario general, que queremos expresar nuestras ideas. O sea, el atleta olímpico es el atleta que llega al más alto nivel del deporte no profesional y profesional. Así o sea, es. Ya el tenis de mesa, el baloncesto, que son profesionales, juegan en los Juegos Olímpicos. O sea, nosotros como militares y policías estamos en la ley 365, el Círculo Deportivo Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aporta más del 80% de la medalla a la República Dominicana. O sea, cuando nosotros nos expresamos en favor del deporte, no lo hacemos con detrimento de la institución castrense policial, sino en mejora del deporte en general. Como decía el exministro Payano, todos queremos aportar, porque no es una ley política, es una ley de deporte, es una ley que la sociedad necesita y que la juventud en el mañana le agradecerá a los hombres y mujeres que hoy aporten de frente a la ley. Excelente. Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Ya me pasé unos minutos. Quiero concluir diciendo que esto no se va a quedar aquí. Ya lo decía Jay Payano, ya lo decía Gaby, los medios son importantes, ellos tienen que expresarse y nosotros seremos también parte esencial de esta ley del deporte. Porque no solamente incluye a estos atletas olímpicos, a estos atletas que no son profesionales, como dice Gaby, sino también a los profesionales. Esto incluye, esta ley del deporte, a los jóvenes que buscan firmas, claro, a los programas, mide hasta el porcentaje que habría que darle a un preparador de talento. La Liga Nacional de Béisbol, profesional, todo. Que debe estar organizado. Así y la única manera de organizarlo es sometiéndolo a una ley. Señores, gracias. Dios me los bendiga. Seguimos con este espacio. Ya estamos de vuelta en Despierta con CDN después de esa entrevista maravillosa hablando de la ley del deporte. Nelson, qué bueno. Ojalá que siempre tengamos el espacio de apertura para escuchar las voces de todos los que tratan de que haya en el sistema legislativo de República Dominicana una mejor unificación por el bien del país. Ahora vamos a hablar de trade marketing en colmados. Oigan, qué novedad. A propósito de que tenemos a Carmen Julia Ángeles de la Cervecería Nacional Dominicana y ella nos va a hablar de la iniciativa Colmado Seguro, bioseguridad para colmados en tiempos de pandemia. Carmen Julia, es un placer para nosotros tenerte aquí hoy. Gracias, Yulisa. Para mí también es un placer estar aquí para comunicarles esta buena noticia de Cervecería Nacional Dominicana con los colmados. Te cuento que nosotros tenemos una iniciativa que es Colmado Seguro,
donde estamos impactando colmados para garantizar la seguridad del colmadero y también del consumidor que visita el punto de venta en busca de los productos que normalmente compra allí. Estamos impactando directamente con un kit de materiales, unos 7,000 colmados, donde les estamos instalando protectores de mostradores, marcas de distanciamiento, stands con gel sanitizante. Estamos también trabajando cápsulas educativas para ellos, porque la idea es que esta máquina económica que funciona en los barrios esté segura y el consumidor también lo sepa. Carmen Julia, Nelson Rodríguez por aquí. ¿Eso implica algún costo para los colmaderos? No implica ningún costo. Nosotros estamos haciendo esto, así como siempre hemos estado preocupados por el desarrollo del colmadero, lo estamos haciendo como parte de nuestro aporte en este proceso de prevención y de que cada empresa ponga su granito de arena para la seguridad del consumidor y el comercio también. ¿Qué cantidad de colmados va a impactar esto, Carmen Julia? ¿Y qué tipo de colmados? Porque en República Dominicana tenemos una proliferación en categorías. Explícanos un poco más. Sí, mira, inicialmente estamos impactando con todos esos materiales que les mencioné, unos 7,000 colmados, pero hay eso es en este año, porque el año que viene vamos a continuar con una base mayor de colmados. Pero este año también estamos impactando unos 30,000 colmados con información y capacitación con unos afiches para que la gente sepa cuáles son las medidas que tienen que tomar para garantizar la seguridad. Y unos 14,000 colmados están siendo impactados con cápsulas educativas. Les voy a dar un poco de detalle aquí. El año pasado nosotros iniciamos con nuestro programa de capacitación Socios por un Sueño, pero como este año no podemos tener clases presenciales, estamos transmitiendo los conocimientos a través de una plataforma digital. Entonces el cliente tiene acceso a unos 15 módulos de educación. Este año dimos prioridad a todo el tema de seguridad, cómo manejar higiénicamente los productos, cómo tener un delivery eficiente, y estamos también después incluyendo todas las cápsulas de administración, gestión, de inventario, proyectos. Entonces tenemos unas cápsulas que son muy dirigidas al colmadero, fáciles de acceder y de entender, porque sabemos que el colmadero tiene poco tiempo. Y en esas cápsulas que son cortas, ellos tienen la oportunidad de tener todo el contenido a sus manos. Vamos a ver la territorialidad. Hablas en determinado momento de cápsula para 14,000 colmaderos. ¿Será un plan a nivel nacional? Sí, es a nivel nacional. Todos los colmados pueden tener acceso a este contenido a través de la plataforma digital por la que ellos están haciendo los pedidos en todo el país. Te quiero preguntar muy brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿por qué los colmados? Mira, el colmado es vamos a decir, el emblema del dominicano. El colmado es quien garantiza esa estabilidad económica que tenemos en los barrios, y si nosotros queremos llegar a una mayor cantidad de personas y queremos que el consumidor se sienta seguro, el colmado es el lugar donde tenemos que impactar. Además, el colmado es nuestro socio, es quien asegura que nuestros productos lleguen en el mejor estado al consumidor. Qué bueno que los han tomado en cuenta. Carmen Julia, gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en Despierta con CDN, y ojalá que les vaya con toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto de Trade Marketing de Cervecería Nacional. No, gracias a ustedes, Yulisa y Nelson, por la oportunidad. Y ya ustedes saben, los colmaderos, cualquier información pueden preguntar a su representante de ventas, que ellos les van a dar lo que necesiten. Suerte. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya se lo decíamos al principio, Catherine anda por Punta Cana y allí está ella en el Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta. Hola, Catherine. Buenos días, ¿cómo estás?
Amigos, buenos días. Qué gusto conversar con ustedes desde Punta Cana, desde La Joya del este de la República Dominicana. Allá en el estudio yo sé que huele a cafecito bueno. Acá huele a mar y a solidaridad. Y además huele a una conversación extraordinaria que vamos a tener. Acompáñenme porque estamos en el Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta. ¿Vean quién está aquí? Don Fran Rainieri nos espera para conversar. ¿Cómo está, don Fran? Bienvenido, gracias por estar acá. Para nosotros en Despierta con CDN es un gusto. No, para nosotros es un placer tenerla aquí. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días, doctora Yulisa Grullón. Señora Grullón, muchísimas gracias, doctora. Es un placer para nosotros también tenerla acá. Doctor Rainieri, ya usted casi doctor aquí también, ¿eh? No, yo lo que soy es una persona que me siento muy orgulloso de cómo este equipo que trabaja aquí en esta alianza público-privada nos ha permitido que estábamos manejando antes del COVID más de 150 niños diarios y ahora ya estamos de vuelta en 120. Era una población que no tenía cobertura pediátrica en toda la zona, con más de 100.000 habitantes. Aquí apenas existía un policlínico también en alianza público-privada, el Ministerio de Salud, y nosotros, y Vicón, que es una universidad de Estados Unidos, y trabajando juntos. Y cuando ahí ya veíamos cosas que eran realmente chocantes, porque llegaba una persona que se había caído un motor con cortadas increíbles y niños atendiéndose. Entonces, un día Oscar de la Renta y yo estamos conversando sobre la necesidad de hacer un policlínico. Lamentablemente Oscar falleció en el camino, pero continuamos el trabajo y aquí estamos. Y estamos operando, gracias a Dios, de una forma maravillosa, con un equipo extraordinario, donde aquí nos vemos, si esto es público o privado, esto es trabajando por el país. Y yo creo que eso es lo más importante de esto que hemos ido aprendiendo en estas alianzas, que ya no es una ni son dos, sino son múltiples alianzas que nos han permitido que esta zona pueda llenar, esa alianza pueda llenar espacios que estaban desocupados porque no tenían cobertura. Con usted, don Fran, vamos a hablar de eso y de muchísimas cosas más, porque aprovecho el espacio que nos han dado en el canal para decirles que este domingo vamos a tener programa especial con don Fran Rainieri, el programa Siendo Honestos, domingo a las 10 de la noche lo vamos a presentar en detalle, esta iniciativa y muchas otras. Don Fran, pero yo no voy a dejar que la doctora se me vaya, porque ya que estoy acá con ella, prefiero preguntarle también cómo lo están manejando el asunto de la crisis y la pandemia. Me dice que son más de 150 niños que ustedes están tratando diariamente. ¿Cuáles son las patologías principales que están atendiendo? ¿Y cómo lo hacen además? Sí, la patología principal que vemos son enfermedades de vías respiratorias, tanto alta como baja. En segundo lugar, enfermedades de la piel. Y en tercer lugar, enfermedades gastrointestinales. Nosotros manejamos una población, diario la consulta, estamos viendo más de 60 niños, al igual que niños para vacunas. En total estamos viendo más de 120 niños después de la pandemia ahora actualmente. Nosotros lo entramos, como vemos, con distanciamiento social, conservando toda la ética y el protocolo que tiene que tener el personal para atender a estos niños. ¿Personal de salud que está atendiendo con la pandemia se han contagiado? ¿Cómo lo han manejado? No, gracias a Dios en este centro no hemos tenido ningún personal contagiado. Todos. ¿Y los niños ahí tienen algunas cifras de COVID acá en la zona? No en niños, sí tuvimos solamente un caso, el cual fue referido al hospital de Higüey ya hace un mes y hasta ahora ningún niño ha sido contagiado por COVID en la zona que se ha diagnosticado como tal. En cuanto a este modelo, alianza privada, pública, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de la medicina? Es excelente tener una alianza público-privada porque nosotros no podemos quejarnos de que nos falta insumo. Nosotros siempre estamos cubiertos en cuanto a todos los insumos que necesitamos. La higiene del lugar y la estructura del lugar se mantiene mejor, o sea que recomendamos que se haga alianza público-privada en muchas partes del país. Doctora Grullón, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, yo me quedo acá con don Fran Rainieri, a quien no voy a dejar de preguntarle porque esto es noticia, don Fran. Si puede hacernos alguna aproximación de la situación turística en este momento, ya a partir del 16 arranca todo este proceso, este plan que ha lanzado el presidente Abinader, y nos gustaría tener, por supuesto, un adelantico de lo que veremos el domingo en el programa Siendo Honestos. Mira, yo creo que lo más importante es que realmente ha habido una verdadera integración, de nuevo, entre el Ministerio de Turismo, la Presidencia de la República, Azonadores y los sectores privados. Porque
todos tenemos un pedacito de la verdad. Y si la unimos, tenemos la verdad completa. Entonces, esto es lo que ha ocurrido ahora, que estamos trabajando muy unidos, con reuniones continuas entre el sector público y el sector privado y haciendo planes de corto, mediano y largo plazo. Los inmediatos para tratar de aquí a diciembre a mejorar la situación turística. Los medianos plazos de diciembre, todo el próximo hasta mediados del año que viene, y ya lo de largo plazo que comenzarán de ahí en adelante. Y en esto tenemos que comprender que hay que trabajar en eficiencia, en combatir el COVID, naturalmente eso es lo primero. Salud, después promoción y eficiencia para tener un precio competitivo contra los mercados que compiten con nosotros, como México, Cuba, Jamaica, etcétera, etcétera. Que tengamos un mejor precio-calidad de lo que ofrecemos. Y naturalmente ahí todos tenemos que entender que no podemos trabajar pensando en hacer dinero. En este momento eso es una palabra que tenemos que borrar de nuestra mente. En este momento es de reactivar la industria, que la gente pueda seguir trabajando, que el país pueda seguir supliendo y que la maquinaria completa comience a moverse. Ya después bregaremos con... El dinero vendrá, pero eso no puede ser lo prioritario por ahora. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a despedir por ahora este contacto que tenemos en Despierta con CDN. Yulisa, Nelson, desde acá les mando un gran abrazo. Tómense su cafecito caliente que yo me lo voy a tomar acá. Probablemente sea más bien una agüita de coco, don Fran, ¿verdad? Con mucho gusto. Regresamos al estudio. Gracias, amigos. Gracias a ti, Chama. Bonita iniciativa público-privada. Bueno, buen día también para los amigos televidentes y feliz resto de la jornada. Finaliza aquí Despierta con CDN, la invitación para mañana viernes. Y bye, bye. No la olviden, no la olviden. Hasta mañana a las 7. No lo olviden.